Amada iglesia, Dios les bendiga en esta mañana, mis amados hermanos. A un tiempo más en la presencia del Señor, quiero darles una cordial bienvenida a cada uno de ustedes a este tiempo de celebración. Damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos permite de reunirnos, de exaltar y de honrar y de bendecir el nombre de nuestro Dios. Vamos a comenzar este tiempo, amado hermano, dándole gracias al Señor. Vamos a entregar este momento en las manos del Señor. Amado Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por tu presencia en este lugar, en esta mañana, por esta oportunidad que nos das una vez más hoy, de podernos reunir, de poder exaltar y honrar y glorificar tu nombre. Señor, qué privilegio tan grande el que tú nos permites hoy de poderte exaltar y de poderte adorar. Y hoy te rendimos nuestra vida en adoración, hoy te rendimos nuestro corazón en adoración, hoy declaramos tu presencia sobre este lugar y sobre los hogares de cada uno de mis hermanos allí donde se encuentran. Gracias, Señor, porque en esta mañana nos da la oportunidad de podernos reunir, de poder exaltar y honrar tu nombre en esta hora. Señor, recibe la gloria, recibe la alabanza y recibe el honor. A ti lo damos en esta hora y te bendecimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos, quiero leer una porción de la palabra del Señor allí en el segundo libro de Crónicas, el capítulo 5. Segundo libro de Crónicas, el capítulo 5. Y en contexto a esta porción de la escritura, hermanos amados, Salomón entonces traslada el arca del templo. Y mire lo que dice la palabra del Señor en el versículo 12 en adelante. Y los levitas cantores, todos los de Asaf, los de Emán y los de Jedutún, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar. Y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música y alababan a Dios diciendo: porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Qué preciosa lectura de la palabra del Señor, donde nos muestra lo importante que es tener primero un corazón dispuesto, segundo una actitud especial de adoración en la presencia del Señor. Y es lo que hoy justamente, hermanos amados, queremos tener en esta mañana, un tiempo especial donde nos dispongamos, donde podamos celebrar, donde podamos adorar juntos al Señor con todo nuestro ser y con toda nuestra vida. Él no está mirando si tú estás cantando entonado, Él no está mirando si tú entras en el tiempo o no, si lleva las palmas coordinadas o no. El Señor mira nuestro corazón y Él quiere mirar hoy nuestro corazón y poder, hermanos amados, recibir la alabanza y la adoración de su pueblo en esta mañana. Así que vamos a un tiempo especial de exaltación y de alabanza a nuestro Dios.
misericordia, me diste vida en este amor, gran amor. Es tiempo de decidir por quién vivo. Te seguiré, mi alabanza te daré, Jesús. Por ti lo entrego todo, solo a ti mi alabanza doy, toda mi alabanza doy. Por ti es porque vivo, te alabaré con todo lo que soy, toda mi alabanza doy. Amor inexplicable, amor inexplicable. Tu vida diste en la cruz, tuyo soy por siempre. En tu misericordia me diste vida, diste amor, gran amor. Es tiempo de decidir por quién vivo. Te seguiré, mi alabanza te daré, Jesús. Por ti lo entrego todo, todo a ti mi alabanza doy, toda mi alabanza doy. Por ti porque vivo, te alabaré todo lo que soy, toda mi alabanza doy. Alábalo. Tuyo soy, Señor, vivo para darte gloria a Dios, gloria y honor. Tuyo soy, Señor, vivo para darte gloria a Dios, gloria y honor. Tuyo soy, Señor, vivo para dar gloria a Dios, gloria y honor. Sin poder decidir por quién vivo, te seguiré, mi alabanza te daré. Vamos, dígalo. Es tiempo de decidir por quién vivo. Te seguiré, mi alabanza te daré, Jesús. Por ti lo entrego todo, todo a ti mi alabanza doy, toda mi alabanza doy. Por ti porque vivo, te alabaré todo lo que soy, toda mi alabanza doy, todo lo que soy, toda mi alabanza doy, todo lo que soy, toda mi alabanza doy. Oh Señor, amado Espíritu Santo, te adoramos. Oh, transforma lo que soy, desesperado estoy, hambriento de tu amor. De ti yo quiero más.
es un altar, ven y toma tu lugar. Y sopla con el viento de tu avivamiento, satura todo este lugar. Que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia. El fuego de tu espíritu no se apagará. Y que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia. El fuego de tu espíritu no se apagará. 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 Transforma lo que soy, desesperado estoy, hambriento de tu amor. De ti yo quiero más, mi vida es un altar, ven y toma tu lugar. Y sopla con el viento de tu avivamiento, satura todo este lugar. Que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia. El fuego de tu espíritu no se apagará. Y que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia. El fuego de tu espíritu no se apagará. 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 Queremos más de ti, te adoramos, Tú nos convocaste, tú nos reuniste, danos de beber, sacia nuestra sed. Tú nos convocaste, tú nos reuniste, danos de beber, sacia nuestra sed. Que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia. El fuego de tu espíritu no se apagará. Que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia. El fuego de tu espíritu no se apagará. No se apagará. No se apagará. No se apagará.
díselo, díselo. No se apagará el fuego de tu espíritu en mi vida, Señor. El fuego de tu espíritu no se apagará, no se apagará. Queremos más de ti. Espíritu de Dios. Gracias, Señor. Te adoramos y te damos a ti la gloria. Gloria al Señor. Y después de este tiempo de haber estado en la presencia del Señor y de haber honrado el nombre de nuestro Dios, damos gracias a Dios por ello, porque es un privilegio poder alabarle. Déjeme decirle, hermano amado, sé que Dios está haciendo cosas sobrenaturales y cosas especiales en medio de su pueblo. Voy a invitarlo para que ahí donde usted se encuentra pueda disponerse, y quiero que vayamos a la palabra del Señor. Así que hoy tenemos un invitado, amado hermano. Tenemos al pastor David de la ciudad de Tunja, mi hermano en la sangre, y le doy una cordial bienvenida a David y darle gracias a Dios y a él por aceptar esta invitación en esta mañana, y él va a estar compartiendo la palabra hoy con nosotros. Así que David, bien pueda, Dios te bendiga. Buenos días, pastores Daniel, pastora Lisa y amada iglesia en Puerto Sargar. Muchas gracias por la invitación que me han extendido para poder compartir con ustedes en esta mañana la palabra del Señor. Es un privilegio de verdad poder estar aquí y poder en esta mañana compartir de la palabra de Dios. Quiero que rápidamente entonces, mis amados hermanos, podamos meditar por un momento en la palabra del Señor. Sin antes, quiero que me acompañe y podamos hacer una oración a Dios de gratitud. Ahí donde usted está, donde usted se encuentra, quiero invitarle que cierre sus ojos y vamos a orar. Padre, te damos gracias. Es una bendición poder estar reunidos, poder estar en este lugar. Gracias por un nuevo día que nos das. Gracias te damos por esta mañana. Gracias porque, Señor, tu palabra es la verdad, es viva y es eficaz. Hoy queremos que hables a nuestra vida de una manera muy especial. Señor, oramos por nuestros hermanos, oramos por cada familia, por cada persona que, Señor, está participando de este tiempo. Te pido que los bendigas, te pido, Señor, que esta palabra llegue a nuestro corazón y pueda, Señor, llevarse a la práctica, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quiero que rápidamente, mis amados, me acompañe, y si usted ahí donde está tiene su Biblia, vaya conmigo al libro de Lucas. Vamos a leer en el libro de Lucas, el capítulo 9, vamos a ver unos versículos. Libro de Lucas, capítulo 9. Dice la palabra de Dios en el versículo 10. Lucas 9:10 dice: vuelto los apóstoles, le contaron todo a Jesús de lo que habían hecho, y tomándolos, se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Versículo 11. Cuando la gente lo supo, lo siguió, y él les recibió, y les hablaba del reino de Dios, y sanaba a los que necesitaban ser curados. En el versículo 18, si saltamos al verso 18, dice: aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos, y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron y dijeron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, y otros que eres algún profeta de los antiguos que ha resucitado. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo: eres el Cristo de Dios. Entonces Jesús en el versículo 21 les mandó y les encargó rigurosamente que a nadie les dijese acerca de esto. Versículo 23. Y Jesús les decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame.
porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa mía, éste la salvará. Pues ¿qué le aprovechará al hombre si gana a todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Amén. Hoy quiero hablarles, mis amados hermanos, en esta mañana acerca de en busca de Dios, el buscar a Dios, ¿sí? Creo que estamos viviendo un tiempo donde estamos buscando a Dios, ¿cierto? Pero quiero enfocarme acerca de lo que Jesús quiere hablarnos cuando se trata de buscar a Dios. De buscar a Dios, dice la palabra que llega un momento donde los discípulos se acercan a Jesús, venían maravillados de llevar la palabra, de extender el evangelio, y se encontraron con Jesús, y dice la palabra que llegaron a un lugar cerca a Betsaida, y por lo tanto la gente de allí, de aquella ciudad, se enteró que Jesús estaba por ahí cerca con sus discípulos, y cuando la gente lo supo, dice la Biblia que la gente los siguió y Jesús los recibió y obró milagros, obró sanidades a la multitud. Dice la palabra de Dios que Jesús en ese lugar les predicaba. Ya era un día donde se estaba acabando, estaba declinando el día, y dice la Biblia que Jesús fue consciente de que la gente llevaba mucho tiempo escuchando la palabra, pero también dice la palabra de Dios, allí el Señor les dio de comer a la multitud. Eran aproximadamente unas 5,000 personas. Y en el verso 18 en adelante hay algo interesante, y dice la palabra que Jesús llama a sus discípulos, y cuando Jesús manda a los discípulos a alimentar a la multitud, Jesús les hace a ellos una pregunta, y Jesús les dice a ellos: ustedes, ¿qué escucharon de la gente? ¿Qué dice la gente que quién soy yo? Entonces los discípulos le respondieron y dijeron: bueno, entre la multitud escuchamos que unos decían que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías o eres algún profeta que resucitó de entre los muertos. Entonces Jesús vuelve y les hace la misma pregunta y les dice a ellos: ¿y ustedes quién dice que quién soy yo? Entonces Pedro, dice la palabra, respondió y dijo: tú eres el Cristo, eres el Hijo de Dios. Jesús vuelve y retoma nuevamente a la multitud y les empieza a enseñar. Y en el verso 23, que es donde quiero enfocarme, Jesús dice: y le decía a todos, ya refiriéndose a la multitud, dijo: si alguno de ustedes quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y quiero hablarles que cuando usted y yo vamos a buscar a Dios, o cuando hablamos de buscar a Dios, muchas veces pensamos que buscar a Dios, de una vez lo relacionamos con que hay que orar más, lo relacionamos con que buscar a Dios consiste en leer más la Biblia, o consiste en congregarnos más, o escuchar más las enseñanzas o la palabra de Dios. Pero hay algo que quiero que resaltemos en esta mañana, lo que consiste en buscar a Dios. La palabra, cuando Jesús dice, si alguien quiere venir en pos de mí, esa palabra en pos de mí significa en busca de mí. Entonces Jesús lo que estaba diciendo era que si alguien quería venir en busca de él, Jesús lo dice en el versículo 23, tiene que empezar por negarse a sí mismo. Entonces el buscar a Dios es más que orar, más que leer, es más que escuchar, consiste en negarnos a nosotros mismos. Es la mejor manera en que usted y yo podemos buscar a Dios. Claro que hay que orar, claro que hay que leer la palabra, hay que pasar tiempo con Dios. Pero cuando hablamos de buscar a Dios o ir en busca de Él, se refiere Jesús a que tenemos que empezar a negarnos a nosotros mismos. La Biblia nos habla de que la multitud que llegó a buscar a Jesús, ellos pensaban en ellos mismos porque ellos iban con otras intenciones. No con la intención de ir a escuchar la palabra, sino con una intención primero de que sus necesidades básicas fueran saciadas por Jesucristo. La multitud seguía a Jesús, pero no sabían quién era. Porque si usted nota en el versículo 19, dice que los discípulos escucharon que la multitud decía que él era Juan el Bautista, o era Elías, o algún otro profeta.
no sabía la gente o la multitud no tenía claridad de quién era Jesucristo, ¿cierto? Ellos pensaban que era cualquier otro hombre y seguían a Jesús, pero aún así ellos iban porque sabían que ese hombre podía sanarles sus enfermedades, podía obrar milagros en sus vidas, podía alimentarles y darles todo lo que ellos necesitaban, ¿cierto? Pero ellos sí sabían que él podía obrar milagros en ellos, pero no tenían idea de quién era Jesucristo. Muchos saben que Dios les puede dar trabajo. Mis amados, muchos saben que Dios puede ayudarles a pagar sus deudas. Muchos saben que Dios los puede sacar de cualquier situación. Pero muchos de esos que saben que Dios puede hacer algo, al mismo tiempo no saben quién es Dios. No saben quién es Dios, ¿cierto? El hecho de que usted ponga su confianza en Dios y que Dios pueda hacer algo por usted, no significa que se le conozca como Dios, ¿cierto? Y algo que podemos ver es que hoy en día la gente hoy en día viene a Dios porque buscan o quieren que sus necesidades básicas sean suplidas. Recordemos que Jesús dijo que si alguien quiere ir en busca de Él, lo primero que tiene que hacer, como número uno, es negarnos a nosotros mismos. Algo que vemos hoy en día es que la gente que busca a Dios lo hace porque quiere que Dios haga algo en su vida, en su familia, en su trabajo, en medio de la situación, pero realmente no están realmente interesados por una vida espiritual. Para un nacido de nuevo, para una persona que se ha convertido de nuevo, su mayor preocupación empieza a ser su vida espiritual. Eso es una evidencia de una persona que ha nacido de nuevo, que se ha convertido de nuevo, y es que su preocupación es la vida espiritual. Recordemos que Jesús en el libro de Mateo, si usted puede ir allí en la palabra, el libro de Mateo, el capítulo 6, el versículo 33, Jesús ya lo había dicho. Jesús dijo: busquen primero el reino de Dios y busquen su justicia y dejen que todas las demás cosas, dijo Jesucristo, vengan por añadidura. Esas necesidades básicas, Jesús venía hablando y Él venía diciendo que no te afanes por el que comer, por el que vestir y por esas necesidades básicas. Jesucristo dijo: busque primero el reino de Dios y deje que esas necesidades sean suplidas, vengan por añadidura. Lo dijo Jesús en Mateo capítulo 6, versículo 33. Ahora, mis amados, el negarnos a nosotros mismos, que es lo que Jesús pide al momento de buscarlo, es que usted y yo podamos dejar a un lado lo que queremos para empezar a tomar lo que necesitamos. Es empezar a dejar a un lado lo que usted quiere, ¿sí? Sus deseos, complacerse a usted mismo, querer cosas para usted y empezar a tomar lo que realmente usted necesita. Si usted va conmigo al libro de Lucas, el capítulo 10, podemos ver un ejemplo muy claro de esto. Lucas capítulo 10, el versículo 40, dice la palabra que Jesús visitó a Marta y a María. Y dice el versículo 40, pero Marta, versículo 39, dice que Marta tenía una hermana que se llamaba María, la cual se sentó a los pies de Jesús a oír su palabra. Pero Marta, dice la Biblia, se preocupaba con muchas cosas y acercándose a Jesús le dijo: Señor, ¿no te da cuidado de que mi hermana me deje servir sola? Dígale pues que me ayude. Entonces respondió Jesús y le dijo: Marta, Marta, estás afanada y estás turbada con muchas cosas, pero solo una cosa te es necesaria. Y María escogió la buena parte, la cual no le será quitada. Entonces podemos ver acá que Jesús llega a una casa, visita a Marta y a María, y vemos de que allí en esa visita
María tenía dos opciones: o ponerse a ocuparse de las cosas, de los quehaceres de la casa, o atender a Jesús y escuchar su palabra. Pero Jesús recalca la actitud de María, y fue que ella decidió negarse a otras cosas para realmente buscar a Dios, sentarse a los pies de Jesús y poder oír su palabra. Jesús dijo que solo una cosa es necesaria. La multitud que había sido alimentada por Jesús llegaban realmente era porque tenían una necesidad. Y esa necesidad era una necesidad física o una necesidad material. Pero Jesús, hablando en este capítulo, Jesús se levanta después de que alimentó a la multitud y Jesús les dijo: si alguno de ustedes quiere venir en busca de mí, tiene que negarse a sí mismo y tomar su cruz cada día y seguirme, dijo Jesús. Entonces podemos ver, mis amados hermanos, de que debemos de suplir nuestra necesidad espiritual primero. ¿Cuál es esa necesidad espiritual? La salvación. La salvación. Y Jesús dice que todo lo demás vendrá por añadidura, mis amados hermanos. Si usted y yo queremos buscar a Dios, y cada vez que venimos a buscar a Dios, hagámoslo, hermanos, con el fin de satisfacer primero nuestra necesidad espiritual. ¿Cuál es esa necesidad espiritual? Nuestra salvación, hermanos, nuestra relación con el Señor. Amén. Es lo más importante. Entonces, hay que negarnos a nosotros mismos. Y la segunda cosa que Jesús recalca aquí es que tenemos que tomar nuestra cruz cada día. Hay que tomar la cruz cada día. Para buscar a Dios, nuevamente, repito, no es solo el orar y no es solo leer la palabra y no es solo sentarnos a escuchar o a ver un programa, una enseñanza, una prédica. Jesús demanda que se tiene que hacer algo. Negarnos a nosotros mismos y tomar nuestra cruz cada día. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Cuando usted y yo vemos en la palabra de Dios, nos damos cuenta de que Jesús, Él tomó la cruz. Él tomó la cruz. Y Jesús, al tomar la cruz, pensó en nosotros y no en Él. Él pensó más en nosotros en el momento en que tomó la cruz y no pensó en Él. ¿Sí? Porque la vida cristiana, mis hermanos, no consiste en pensar en nosotros. La vida cristiana consiste en pensar en otros. Para eso Jesús nos salvó. Para que así como Él pensó en nosotros, usted y yo pensemos en otros también. ¿Sí? Lo vemos también en el libro de Filipenses, el capítulo 2, el versículo 5. Si usted va conmigo, en el libro de Filipenses, el capítulo 2, el versículo 5, dice la palabra de Dios: haya pues en vosotros ese sentir que también hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz, dice la palabra de Dios. Entonces, la segunda cosa que Jesús nos recalca es que tenemos que tomar nuestra cruz. La cruz, mis amados hermanos, muchas veces como creyentes, como cristianos, nos conformamos con lo que solo Cristo hizo en la cruz por nosotros. ¿Sí? Pero Jesús dijo: tome su cruz. Si usted quiere buscarme, tome su propia cruz y sígame. No piense en usted mismo, no piense en usted solo, piense en los demás, piense en otros también. Dice la palabra de Dios que aparte de que oremos y leamos la palabra, también es necesario que sea Dios quien sea el primero en nuestras vidas, en que usted y yo pensemos en otros, pensemos en servir a otros, pensemos en orar por otros, pensemos en llevar el evangelio a otros, pensemos en obedecer para que otros conozcan a Dios. Ese es el propósito por el cual nosotros buscamos a Dios. No lo busquemos porque tenemos una necesidad. Recuerde que Jesús dijo que eso viene porque se le es añadido. Cuando usted busca la razón principal,
por la cual Jesús dio su vida por usted y por mí. Y es que Jesús se lo dijo a sus discípulos también. Lo podemos ver en el libro de Lucas, el libro de Mateo capítulo 10, y termino con este ejemplo. Lucas capítulo 10, el versículo 7. Jesucristo dijo: y yendo, vayan y prediquen diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, sanen a los enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios. De gracia recibisteis, también dad de gracia. Eso fue lo que Jesús le encomendó a sus discípulos, ¿sí? Toda persona que quiera acercarse a Dios y toda persona que quiera acercarse a Jesús y quiera acercarse a Él, ya sea por medio de la oración, ya sea por medio de la palabra, ya sea por medio de un lugar, la iglesia, lo importante es que usted vaya con el deseo de recibir la palabra de Dios, de recibir una porción de Dios, algo de parte de Dios, para usted salir de ahí y ministrar a otros. Ese es el propósito de la iglesia. No podemos como iglesia acostumbrarnos a que el pastor ore por mí, los líderes oren por mí, hagan por mí, todo esto y todo lo hagan por mí, ¿cierto? Ese pensamiento tiene que salir de la iglesia, de Dios. Tenemos que pensar, hermanos, dice la palabra, nuestra mente es la mente de Cristo. Y usted y yo hemos sido llamados a comprometernos, a estar comprometidos realmente con la obra. No seamos de los que nos acostumbremos solo a cada 8 días mirar un servicio por las redes sociales. No seamos de los que nos acostumbramos a escuchar un devocional. No seamos de los que nos acostumbramos a que escuchar la predicación o el mensaje. Hagamos más que eso, mis amados hermanos, donde nos acercamos a Jesús. No con las razones solamente de que Él venga y me responda a mi necesidad, a mi petición, ¿cierto? Y les termino con esto. Cuando yo oro por personas, las visito, cuando voy y tengo la oportunidad de orar por alguien, siempre le hago una pregunta. Y la pregunta que le hago a esa persona es: ¿quiere que oremos por algo? Y la mayoría de las personas por las cuales oro siempre me dicen: sí, pastor, quiero que ore para que Dios me dé empleo. Quiero que ore para que Dios haga esto. Quiero que ore para que Dios me permita, para que Dios me provea, para que Dios me dé. Quiero que ore para que Dios cambie a fulanito. Y siempre la gente, cada vez que ora y que eleva su clamor a Dios, lo hace con fines egoístas. Lo hace con fines pensando en sí mismos, ¿cierto? Y realmente son contados las personas que realmente dicen: no, pastor, no quiero que ore porque tenga una necesidad. Quiero que ore para que realmente yo sea una persona de Dios. Quiero orar para que realmente Dios me use. Son raras las personas que digan: quiero realmente, pastor, ore por mí para que Dios me utilice y pueda ser yo un instrumento en sus manos. Pastor, ore por mí para que yo vaya y predique el evangelio. Son pocas las personas que dicen: pastor, oren por mí para que yo sea firme y me mantenga en los caminos de Dios. Son pocas las personas que piden oración por estas razones. Por eso, en esta mañana, mis amados hermanos, iglesia de Puerto Salgar, quiero animarles. Y siento esta palabra de parte del Señor para ustedes, porque realmente Dios te escogió para propósitos. Dios te escogió no para que nos quedemos y nos sentemos a esperar a que esta situación se calme, a que esta situación pase. Es precisamente en esta situación donde algo tenemos que estar haciendo a favor de otras personas. Es precisamente en esta situación donde tenemos que ir y llevar esperanza al que la ha perdido. Es precisamente en esta situación donde Dios nos está abriendo puertas para llevar su palabra, para que usted y yo tengamos una relación más cercana con Dios. Y no solamente, mis amados, nos centremos en nosotros mismos, sino también pensemos en otros. Recuerde que Jesús cargó su cruz pensando en usted y pensando en mí.
Y es también nuestro deber nosotros no solo pensar en nosotros mismos, sino pensar en otros también. Pensar en otros. Tener ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Dice la palabra del Señor. No estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó, se negó a sí mismo, se humilló a sí mismo, se despojó a sí mismo, dice la palabra. Y estando en una condición humana, dice la Biblia, sirvió a otros, bendijo a otros, les llevó la palabra a otros, oró por enfermos, sanó a estos, llevó la palabra y realmente se mostró como hijo de Dios. Y eso es el desafío en esta mañana, para que usted y yo podamos realmente entender que buscar a Dios no se centra solo en un lugar de cuatro paredes, que buscar a Dios no se centra solo en orar y leer la Biblia, sino que el buscar a Dios es algo que Dios demanda. Negarnos a nosotros mismos y tomar nuestra propia cruz para poder seguirlo, dice la palabra del Señor. Entonces, iglesia, les animo y quiero que en esta hora podamos guardar esa palabra de nuestro corazón. Quiero orar y quiero que por favor cierre sus ojos y se una conmigo por un momento en oración. Amado Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias porque nos has hecho un llamado. Nos has escogido para tus planes y propósitos. Señor, gracias porque, Señor, sabemos que tú eres Dios y que no viniste a este mundo, Señor, para satisfacer nuestras necesidades solamente. Tú viniste a más que eso, Señor. Tú viniste a este mundo, dice tu palabra, San Juan 3:16, de tal manera Dios entregó a su Hijo al mundo para que todo el que en Él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Tú viniste a este mundo con planes y con propósitos espirituales, con propósitos celestiales, no terrenales, oh Dios. Por eso queremos como iglesia poder entender la importancia, Señor, de negarnos a nosotros mismos y de poder tomar nuestra propia cruz como tú la tomaste, Señor, y poder, oh Dios de los cielos, seguirte, Padre Celestial. Es lo que queremos como iglesia, Señor. Ser una iglesia que persevere, ser una iglesia que sepa seguirte, Señor. No en busca, Señor, de cosas materiales, físicas, sino buscarte, Señor, por lo más importante, que es nuestra salvación, que es, Señor, las promesas, no solo de esta vida, sino de la vida venidera. Dígale, Señor, quiero seguirte, Señor, y quiero seguirte, Señor, buscando la santidad. Quiero seguirte buscando, Señor, cada día la integridad, Señor. Buscando cada día, Señor, el menguar a mí mismo, Señor, y poder vivir cada día para agradarte, Señor. Es lo que anhelamos y es lo que deseamos como iglesia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, les doy muchas gracias, de verdad. Espero que esta palabra podamos tenerla presente y la llevemos a la práctica. Y nuevamente, Pastor Daniel, Pastora Elisa, muchos recuerdos para la iglesia allá en Puerto Sargar. Muchos hermanos les recuerdo también y de verdad es un privilegio desde acá, desde Tunja, poderles saludar y bendecirles en esta mañana. Y de verdad, una vez más, agradezco que se nos haya dado esta oportunidad de compartir la palabra de Dios con ustedes. Pastor Daniel y Pastora Elisa, muchas gracias y una vez más que Dios me los bendiga y a la iglesia también muchas bendiciones. Dios les bendiga grandemente. Un abrazo. Bueno, y después de que hemos escuchado esta palabra tan especial y de que hemos escuchado este precioso momento de la palabra del Señor, vamos a despedirnos, mis amados hermanos, con unos anuncios muy importantes. Así que damos gracias a Dios por esta oportunidad, damos gracias a Dios por este tiempo y vamos a orar. Y después de la oración entonces terminaremos con este tiempo de anuncios.
Padre, gracias te damos en esta hora por este tiempo y por lo que nos permites hoy, Señor, de poder honrarte y celebrarte y cantarte a ti, pero también de recibir tu palabra, de escuchar tu palabra y ser desafiados a través de ella, Señor. Gracias por este momento tan especial. Gracias por la palabra que traes a nuestro corazón y a nuestra vida, Señor. Permítenos crecer cada día, Dios mío. Permítenos apropiarnos cada día más de tu palabra, Señor. Yo bendigo a cada hermano ahí en su casa, en su hogar. Si está enfermo, declaramos sanidad en el nombre de Jesús. Si está pasando alguna otra situación o alguna enfermedad, algún problema, Señor, declaramos que tú estás allí para asistir a esos corazones y traer respuesta a la necesidad de cada uno. Señor, a ti te damos toda la gloria y la alabanza en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos, entonces de esta manera quedamos despedidos. Por favor, préstele atención a estos anuncios que son muy importantes para nosotros. Bendiciones para todos. ¿Qué tal, queridos hermanos de la Iglesia Wesleyana de todo Colombia? Es una gran bendición y un privilegio participar con ustedes de esta preciosa convención que se aproxima en el mes de agosto. Creo que vamos a tener un tiempo muy especial. Creemos que el Señor nos está preparando para cosas maravillosas. El espíritu de vida en Cristo Jesús está preparando la iglesia para un despertar maravilloso y para un mover de alcance. Por eso, este precioso tema, a todos nuestros líderes de grupos de crecimiento integral, esperamos verlos y tener un tiempo muy especial con ustedes. Dios les bendiga, y les habla el hermano Julio Toro desde Medellín, Colombia. Dios les bendiga. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Hola, queremos invitarlos a nuestro Congreso SI. Espíritu de vida. Un tiempo que podrás disfrutar desde la comodidad de tu casa. No es un evento más. Es un momento de Dios Para tu vida.